Conforme nosotros recorramos este viaje que os he preparado con muchísima ilusión, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con el cultivo del silencio, con las prácticas contemplativas, con la meditación, es algo que abre los brazos para todos nosotros. No es excluyente jamás, es profundamente inclusivo. Es igual si eres de una tradición religiosa, católica o cualquier otro tipo. Esto lo puedes practicar porque te ayudará a ser mejor en cualquier cosa que para ti sea relevante. Pero no solamente en lo que es la búsqueda espiritual de un ser humano, es que los descubrimientos en medicina que se han hecho con la práctica del mindfulness o las prácticas meditativas en general han sido tan absolutamente sorprendentes que algunos de los hospitales más reconocidos en el mundo y universidades las enseñan a sus enfermos, las enseñan a sus médicos para que también ellos lo practiquen. Y no solamente se ha quedado en el entorno de la medicina, ha avanzado al entorno de la psicología. Muchos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras quieren aprender estas metodologías para reducir por lo menos el consumo de medicación. Ten en cuenta que hay personas que están con medicación prácticamente toda la vida. Y cómo no, la empresa también se ha dado cuenta. Tenéis muy cerca de allí, en Mountain View, hace años me invitaron a visitarlo, tenéis Google. Google fue la primera empresa tecnológica que me conste en el mundo que instituyó un programa, un curso de meditación y fue muy original. Hoy en día muchas empresas en Silicon Valley, estáis muy cerquita, estáis realmente en esa región, pues lo aplican. ¿Y por qué lo aplican? ¿Necesariamente porque busquen más felicidad en su gente? No, porque nos hemos dado cuenta que la gente más feliz es la gente que funciona mejor en la vida y en la empresa. Entonces vamos a hacer vamos a recorrer ese camino donde vamos a conectar lo que tú decías, Amelia. Por una parte, el elemento físico, por otra, el elemento mental y por otra, el elemento espiritual. Fue muy interesante lo que hicieron en Google, que ellos tomaron esta idea de search, que usas Google para search y entonces pusieron search within yourself, busca dentro de ti mismo, que es lo que tú nos vas a hacer ahora. Eso es, eso es. Entonces, lo que vamos a hacer es respetar la tradición, porque la tradición hay que respetarlo. Sois de distintas culturas y sabéis lo importante que es ser respetuosos con vuestras culturas. Entonces, vamos a establecer también un puente entre la tradición y la ciencia, de tal manera que estas prácticas tengan sentido para nosotros. Si tienen sentido para nosotros, será mucho más fácil que nos abramos a explorarlas, a indagar, a practicar, es decir, que pongamos verdaderamente ilusión en ello. He preparado una presentación para que sea más fácil explicar alguno. ¿Me puedes habilitar Sí, como para que sea más fácil el seguirla, ya que algunos conceptos son difíciles de explicar? a ver, espera, aquí estás. Te hago co-host Eso, co-host, ya y está. ahí haces share screen, todo lo que quieras. A ver, a ver. Ah, perfecto. Vale. Voy a ponerlo en modo pantalla completa. Entonces, me ha hecho ilusión titularlo El poder del silencio. Lindísimo. Porque en el fondo vais a ver que el silencio del que hablamos no es el silencio de la mudez, es el silencio del descubrimiento. Es el silencio del insight, del breakthrough, donde de repente conectas con una dimensión más profunda que te permite ver cosas que previamente estaban veladas, estaban cubiertas. Es como si fuéramos más allá de ese velo que los hindús llamaban Mara y que no nos deja ver la realidad profunda, solo una realidad superficial, pero fijaros qué interesante. No es que te tape la realidad profunda, es que la suplanta. Es decir, no es que digas, bueno, no veo, pero sé que tiene que haber algo detrás. No, es que genera un espejismo que te convence de que existe una realidad incuestionable cuando esa realidad es falsa. Es algo verdaderamente notable de cómo la mente humana puede generar ese espejismo, ¿no? Este es un país muy querido para mí, es Bután, está entre el Nepal, el Tíbet y la India. Entonces, en Nepal
en Bután consideran que todos los problemas, fijaros qué impresionante, todos los problemas del ser humano se originan en 3 divisiones, en 3 separaciones. Primera separación, el ser humano se ha separado de su verdadera realidad. Es decir, se ha identificado con algo que no es él. Que no es él. Se cree que es él, pero no es él. Primera separación. Segunda separación, se ha separado de los demás. Es decir, vosotros sois todos distintos a mí, pero yo no tengo por qué veros distantes. Que seáis distintos no quiere decir que nos veamos distantes. Entonces, el ser humano se ha separado de los demás y se ha separado de la naturaleza. Por ejemplo, fijaros, en Bután está prohibida la escalada. Hay montañas de más de 7.000 metros. ¿Pero por qué está prohibida la escalada? Porque han visto cómo su vecino Nepal ha tratado a la montaña. Y lamentablemente, y esto me lo han dicho escaladores del Himalaya, algunos de las montañas que hay en Nepal parecen basureros. Entonces, para ellos es ultrajar la montaña tratarla de esa manera. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es de dónde viene esta división. Si fuera verdad, estamos explorando, no lo sabemos, estamos con esa mentalidad curiosa intentando descubrir si hay algo de realidad en esta separación. Bien, vamos a hablar de la mente. Nadie sabe lo que es la mente, francamente. Yo he estado con neurocientíficos muy reconocidos en el mundo que dicen que la mente es una pura emanación del cerebro. ¿Así? Y si eso es así, ¿por qué personas en momentos de práctica de yoga o de qigong o incluso en terapias corporales han tenido vivencias súbitas que no da la sensación de que vinieran de la cabeza? ¿Por qué sabemos que personas que han experimentado, que han tenido trasplantes de corazón, han empezado a tener recuerdos que los tenía el donante? Porque la mente es algo mucho más complejo. Ahora bien, hay algo que nosotros sabemos sobre la mente. La mente te puede ayudar o te puede anular, así de claro. Todos habéis oído hablar seguro del efecto placebo, se le llama actualmente efecto wellness. Bien, pero a lo mejor no habéis oído hablar del efecto nocebo. El efecto nocebo es el efecto negativo. Es decir, que te crees que te estás tomando un veneno, aunque no sea un veneno, y realmente te envenenas. Y dices, ¿cómo es posible? Por el poder de la mente. Luego ya nos da una pista que la mente pueda elevarnos o hundirnos. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Ha habido otras personas que se han planteado esto? ¿Que el problema tal vez estaba en la mente? Y entonces nos vamos 5.000 años atrás. Hace 5.000 años se escribió una epopeya, un relato, son 90.000 versos, se llama el Mahabharata. Y en el corazón de ese relato hay un libro precioso que se llama el Bhagavad Gita, que quiere decir el canto del bienaventurado, el canto del Señor. Lo que veis abajo es un carro de combate donde veis 2 personajes. Dentro del carro va un príncipe, el príncipe de los Pandavas llamado Arjuna. Y el auriga, el que lleva el carro de combate, es un avatar. Un avatar es la encarnación de un dios. Ese avatar se llama Krishna y es la encarnación de un gran dios que se llama Vishnu. Bien, entonces Arjuna se va a enfrentar a sus primos hermanos en una batalla colosal para reconquistar una ciudad que les pertenece, que es la ciudad de los elefantes. En el mundo hindú, el elefante simboliza la sabiduría. El Bhagavad Gita aparentemente es un relato épico de peleas entre familiares. En el fondo está hablando de la lucha interna que hay dentro de la persona. Y hay un momento en el que el príncipe Arjuna, muy triste, porque se va a enfrentar en un combate mortal contra sus primos, le empieza a decir a Krishna, al dios Krishna, la mente es inquieta, inestable, turbulenta, salvaje, testaruda, verdaderamente me parece difícil de dominar como el viento. Es una conversación entre Arjuna y Krishna donde aflora el problema de la violencia. No hay violencia si en el corazón humano no hay violencia. No hay violencia si la mente no genera violencia. Y es curioso porque Krishna
Arjuna, que está como muy triste, le dice que sí hay un camino. No revela el camino, aunque está lleno de poesía este libro. A mí es un libro que me fascina. Está lleno de poesía, está lleno de mitología, de símbolos preciosos. Bien, ahora vamos a dar un salto de 2000 años. El Mahabharata es de hace 5000 años. El príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda, de la tribu de los Sakya, su padre era el rey de Sakya, nace hace 2500 años. Luego, 2000 años, digamos, 2000 años aproximadamente, 2000 y pico años después del Bhagavad Gita. Y el príncipe Gautama Siddhartha sale de su palacio, abandona su palacio, a su mujer y a su hijo prácticamente recién nacido, para intentar encontrar el origen del sufrimiento. Intuye que está en la mente porque él era un hombre erudito, claro que conocía el Bhagavad Gita, pero nadie sabía dónde estaba realmente la solución a ese problema. Y en su proceso de 8 años, hasta que él se ilumina debajo del Bodhi Tree, él llega a 4 conclusiones que se llaman las 4 verdades. Y vais a ver el sentido que tiene, independientemente de que uno tenga creencias, no tenga creencias religiosas, veréis el sentido que tienen. Primero, todo el mundo sufre. Buscar a alguien que no sufra en la vida. Todo el mundo sufre. Segundo, hay una causa de ese sufrimiento. Número 3, hay una solución, porque yo puedo decir, oiga, mire, he encontrado la causa de su enfermedad, es una bacteria, pero no tengo solución, ¿qué le vamos a hacer? No. Buda es el despierto en sánscrito. Buda dice, sí, hay una solución. Y en mi caso diría, sí, hay una solución para esta bacteria que es un antibiótico. Él dice, la solución es el óctuple camino. Y él presenta toda una línea de trabajo para corregir la desviación de la mente, que te presenta una ficción sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo como si fuera la realidad. Y nosotros mordemos el anzuelo. Y cuando tú has mordido el anzuelo te duele hasta que no te lo quitas. Bien. Pero qué curioso que en la misma época de Buda, el gran sabio, el gran místico Lao Tzu, creador de un libro impresionante, se llama el Tao Te Ching, dice lo siguiente, fijaros qué cosa más increíble, y hace 2500 años. Dice, si tienes una depresión, si estás deprimido, es que vives en el pasado. Si estás angustiado, es que vives en el futuro. Si estás en paz, es que estás en el presente. Fijaros las veces que visitamos el pasado con nuestra mente. ¿Para qué es? Para lamentarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer. Fijaros en las veces en las que viajamos al futuro con nuestra mente. ¿Para qué es? Para angustiarnos por lo que puede pasar. Y Lao Tzu dice, no, tú quieres estar bien, estate en el presente. Vais a ver la impresionante conexión que tiene el silencio con el presente. Porque cuando no estamos en el presente, lo que hay no es silencio, es ruido. Pero en el presente tú conectas con el silencio. Este es uno de los más grandes maestros de Zen, Thich Nhat Hanh, actualmente está en Tailandia, es muy mayor, está muy enfermito, tiene más de 90 años. No te pierdas en el pasado, no te pierdas en el futuro. No te dejes atrapar por tu ira, por tus preocupaciones o por tu miedo. Vuelve al momento presente y conecta profundamente con la vida. Eso es mindfulness. Mindfulness solo quiere decir la mente plenamente presente. Lo que es esencial es estar abierto a todas las maravillas de la vida. Y algunos de vosotros diréis, oye Mario, todo esto está muy bien, pero yo no veo tantas maravillas en la vida. A mí me preocupa mi futuro, a mí me angustia la pandemia, yo no me llevo todo lo que me gustaría de llevarme bien con algún familiar, con amigo, acabo de romper con mi novio, con mi novia, lo que queráis. Y diréis, bueno, está, como dicen en inglés, this life sucks. Y diréis, pero bueno, ¿a qué se refiere Thich Nhat Hanh con las maravillas de la vida? A lo que se puede ver
cuando traspasas ese velo que está suplantando la realidad. Y esto es así. Yo he tenido momentos donde lo he percibido, he conocido personas que viven ahí y parece imposible que pueda existir una realidad más allá de la que nuestros 5 sentidos nos muestran. Se parece un poco, si la habéis visto, a la película Matrix. Muchísimo. Bien. Entonces ahora vamos a hablar del cerebro. Yo tengo aquí un cerebro que está francamente bien hecho, ¿vale? Y vamos a hablar de cómo el silencio tiene una relación con el cerebro. Vamos a ver. Sois todos muy jóvenes, yo tengo mucha juventud acumulada, pero sois todos muy jóvenes. Y lógicamente tenéis que hacer frente a exámenes, a pruebas duras, a decisiones, pues me voy a dedicar a esto, al otro, y necesitáis un cerebro que funcione realmente bien. La pregunta es, oye Mario, ¿y a mí esto de qué me sirve? Bueno, me parece muy bien la parte filosófica, que pueda haber otra realidad, pero a mí, ¿cómo me ayuda en mi vida? Bien. Mirad, nuestra mente es increíblemente reactiva. Pensar con qué facilidad saltamos ante la más mínima provocación. Una persona que no nos presta suficiente atención, una persona que no nos valora como nos gustaría que nos valorara, una persona, un amigo que no nos hace un favor, una mala cara por nuestro novio, por nuestra novia, por quien sea. Mirad la reactividad de la mente, que consideramos que es normal porque es lo habitual. Vamos a estudiar esa reactividad. Tenéis aquí a uno de los más grandes investigadores en ciencia del mundo, murió hace muchos años, el profesor de Harvard, Walter Cannon. Él se dedicó a estudiar cómo el ser humano procesa los peligros. Y sabemos que esta forma de reaccionar por lo menos tiene 150.000 años, la edad del hombre de Cromañón, Homo sapiens sapiens. ¿Qué hacemos ante un tigre de dientes de sable? Pues lo que hacemos es, o echamos a correr, o nos vamos contra él, si no tenemos escapatoria. Pero tener en cuenta que para tener una opción, una sola opción de sobrevivir a un animal así, tu musculatura tiene que experimentar tal transformación que tú te conviertas en Superman o en Superwoman. De hecho, se multiplica hasta 5 veces la potencia muscular. Esto es importantísimo que lo sepáis. Por eso, cuando uno corre porque le persigue una persona que le quiera hacer daño o un animal, la velocidad a la que corre es muy superior a si fueras a perder el autobús. Esto es importante. Y cuando tú atacas, tú no tienes una fuerza normal, tú tienes una fuerza prodigiosa. Y diréis, bueno, esto está muy bien, Mario. Sí, sí, está muy bien siempre que el peligro sea un peligro real a nuestra supervivencia física. Mirad, hoy se sabe cuáles son los centros más importantes en el cerebro, que los veis ahí en color rojo, para reaccionar frente a los peligros. Acordaros del tigre de dientes de sable. Mirad, esos núcleos que veis en color rojo se llaman amígdalas. Núcleos amigdalinos no tienen nada que ver con esto, con estos están en el cerebro. Y cuando las amígdalas se activan, tienen que producir un cambio importantísimo en el riego sanguíneo del cuerpo para que la mayor parte de la sangre vaya a los músculos y así tengas una potencia excepcional. Pero claro, ¿de dónde sacan tanta sangre para llevarla masivamente a los músculos? Pues uno de los centros, uno de los órganos de donde se roba sangre es el cerebro. Y diréis, oye Mario, ¿pero por qué el cerebro? Porque nuestro cerebro pesa el 2% del cuerpo y se lleva el 25% de la sangre. ¿Tú para qué quieres negociar con un tigre dientes de sable? ¿Para qué quieres aprender algo que se lo enseñes a generaciones futuras? ¿Para qué quieres ser creativo, creativa? No lo quieres para nada. Pues todas esas funciones del cerebro sobran y esa sangre que tendría que ir a la parte anterior del cerebro, donde está vuestro cerebro ejecutivo, se va a la musculatura. Y perdemos capacidades mentales. ¿Cuál es el problema? El problema no es un problema si hay un tigre dientes de sable. El problema es si ese mecanismo se ha activado
no por el tigre dientes de sable, sino por la propia mente humana, por el pensamiento. Este examen no me lo sé suficientemente bien, me van a suspender. A esta persona no le caigo demasiado bien, no me va a ayudar. Y ese pensamiento, como si fuera un software, actúa sobre esos núcleos cerebrales, las amígdalas, que es el hardware, pone en marcha ese mecanismo y la parte anterior del cerebro, nuestro cerebro ejecutivo, empieza a experimentar un bloqueo en su función. Es como si le quitaras el enchufe, la corriente a tu ordenador. Pero no solo eso, la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en estos estudios, ha mostrado que la activación de este mecanismo es responsable directamente del 60-90% de las enfermedades que conocemos en el mundo occidental. No es el único factor, pero sí es uno de los factores. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas dentro del sistema nervioso que se llaman simpático y parasimpático, que lo veis ahí abajo, que tienen que estar regulados. Cuando la mente, acordaros del Bhagavad Gita, empieza a hacer de las suyas, produce una alteración en ese sistema y esa alteración produce enfermedad directamente. Una enfermedad que hoy en día se conoce como distrés, que es la forma negativa de estrés que, entre otras cosas, produce cambios hormonales y va destruyendo neuronas, precisamente neuronas del aprendizaje, e inhibe la formación de nuevas conexiones entre las neuronas. Fijaros cómo algo que es el pensamiento puede activar el mundo emocional y tener esto un impacto a nivel físico. Hace años esto parecía imposible. Hoy ya no son opiniones, son datos. ¿Qué nos ocurre a nivel de conducta? Pues que nos aislamos porque nos sentimos en peligro, nos volvemos más irritables, más agresivos o más huidizos. ¿Y cuál es la solución que aporta Buda? Buda aporta una doble solución. Lo que veis ahí son los dos elementos más importantes del budismo tibetano, que también es el mismo budismo que hay en Bután, que son la campana y el cetro. La campana representa la energía femenina. Damas que estáis aquí, la sabiduría, la capacidad de ver las cosas con amplitud. No quedarte con la apariencia, no decir, oh, qué antipática es esta persona. Es decir, oye, esta persona no está siendo simpática, ¿qué le está pasando? Voy a intentar entender qué le pasa. Sabiduría, ampliar la mirada. Y lo que veis a la derecha es el cetro. El cetro es la energía masculina y significa la compasión. Es decir, no solamente estoy entendiendo el sufrimiento de esa persona, cuya expresión es la agresividad, sino que además siento una llamada a reducir ese sufrimiento. Este fue mi primer maestro cuando yo trabajaba como cirujano en Boston. Fue el primer investigador en el mundo que mostró que entrar en el silencio mejoraba la función del corazón, reducía la hipertensión arterial y activaba ese núcleo que veis en color rojo como un punto rojo grande abajo y a la derecha, que es un centro en el hipotálamo, una estructura que fue descubierto ese centro por el señor que veis abajo, el profesor Hess, que ganó el premio Nobel de Medicina en 1949. Pues lo que el doctor Benson, yendo a los Himalayas, descubrió es que efectivamente cuando estos monjes tibetanos que ahora vivían en la India entraban en ese silencio, se producían mejoras muy significativas en el funcionamiento del corazón y personas hipertensas regulaban su tensión. Su investigación la publicó en un libro precioso que se llama The Relaxation Response, que lo podéis conseguir seguramente. Este es otro de mis maestros, se llama Judson Brewer, es psiquiatra, actualmente está en la Universidad de Brown, y este hombre ha trabajado mucho en el circuito del silencio. Fijaros, el circuito de la distracción, el ruido, la mente desviada, esta desviación de la que hablaba el Bhagavad Gita, que nos tiene constantemente en el pasado o nos lleva al futuro,
es lo que se llama hoy la red neuronal por defecto. La tenéis en el lado izquierdo. Es la red de la distracción. Pero es que esta red tiene varios efectos. Primero, produce infelicidad. De hecho, se dice a wandering mind is an unhappy mind. La mente que divaga es una mente infeliz. Además, favorece el deterioro de los tejidos. Y en tercer lugar, reduce tu capacidad para manejar datos complejos. Es decir, estar en el pasado o estar en el futuro, ese ruido mental nos daña a todos esos niveles. Mientras que si tú te centras en el presente, en el aquí y en el ahora, que es conectar con el silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido, se activa la red que tenéis a la derecha, que se llama la red ejecutiva central. ¿Qué hace? Pues que estés mucho mejor, mucho más tranquilo, más ilusionado, que proceses mejor los datos, que tu cuerpo funcione mejor. Es decir, la mente del mono, de la que hablan tanto los budistas y de la que habla el Bhagavad Gita, esta mente anárquica, cuando está funcionando, hace que esta red neuronal por defecto sea la que domina en el cerebro. Sin embargo, cuando entramos en ese presente que es a la vez silencio, porque no hay ruido, el ruido lo produce la mente yéndote al pasado o al futuro, entonces se activa este otro circuito, la red ejecutiva central. Por eso, como tiene impacto en la mejora de las capacidades mentales, la meditación y todo lo que tiene que ver con la meditación se enseña pues en montones de empresas en el mundo. Como además genera felicidad, ayuda a ser más feliz, están muy interesados los psicólogos, los psiquiatras, los educadores. Como además mejora la salud, están muy interesados los médicos. Parece mentira que algo tan sencillo aparentemente como es estar en el presente tenga tanto impacto, pero si os dais cuenta, es muy difícil estar en el presente. La distracción es lo habitual. Te aparece un pensamiento y te vas, te aparece otro y te vuelves a ir. No solo eso, mirad, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Cada uno hace cosas diferentes. Este es más analítico, los que seáis más de ingeniería, los que seáis más de arte, más el lado derecho, y lo maravilloso es que los dos colaboren entre sí, que la parte más de organización y la parte más imaginativa estén colaborando. Cuando hay ruido mental, fijaros, cuando hay ruido mental, de lo que hablaba el Bhagavad Gita y de lo que hemos hablado hasta ahora, los dos hemisferios dejan de colaborar. ¿Cómo lo sabemos? Utilizando técnicas de electroencefalografía, se ve que los dos hemisferios como que no hablan entre sí, ya no son tan amigos. Pero cuando tú entras en el silencio, los dos hemisferios empiezan otra vez a conectar. De hecho, el doctor Benson, que habéis visto, el cardiólogo de la Universidad de Harvard, el doctor Benson, al principio solo le interesaba la meditación para reducir la tensión arterial excesiva de sus enfermos. ¿Pero qué le pasó? Que algunos de sus enfermos empezaron a decirle, doctor Benson, no sabemos si esto tendrá relación o no, pero en nuestra vida las cosas van mejor, nos vemos como más creativos, más alegres, ¿tendrá alguna relación? Y él al principio esto no le dio ninguna importancia, porque dijo, será casualidad, pero cuando más y más enfermos se lo decían, dijo, oye, a ver si aquí hay algo interesante. Entonces empezó a investigar también en el campo de las neurociencias. Este es una persona muy querida por mí, es Richie Davidson. Me invitó a su laboratorio en el Instituto Weizmann, que está en Madison, Wisconsin. Es el laboratorio más avanzado del mundo en neurociencia contemplativa, que quiere decir el funcionamiento del cerebro en los estados de silencio. Él es íntimo amigo, de hecho cuando estuve allí estaba también Mathieu, es íntimo amigo de Mathieu Ricard. Mathieu es francés, lleva 40 años de abad en el Nepal, es una persona absolutamente maravillosa igual que él. ¿Y qué es lo que han demostrado? Han demostrado que la práctica meditativa, esta práctica del presente y del silencio, aumenta el tamaño de la zona del cerebro que veis en verde. Que fijaros qué bonito seguir la flecha
precisamente reduce el tamaño de esos núcleos, las amígdalas, que están totalmente conectadas con el miedo y con la ira. Imaginaros, queridos, lo que sería nuestra vida con menos miedo y con menos ira. Una pasada de vida. Entonces ya empezamos a entender que las personas que consiguen gestionar su miedo y su ira tienen una visión de la realidad diferente. Entonces, mirad, hay un pianista, bueno, ya falleció, había un pianista polaco maravilloso, se llamaba, seguro que habéis oído hablar, se llamaba Rubinstein. Yeah. Rubinstein era un pianista realmente descomunal y un periodista en una ocasión le entrevistó y le dijo, profesor Rubinstein, maestro, ¿cómo es posible que usted genere en la audiencia unas emociones tan profundas si otros pianistas muy buenos que tocan la misma partitura que usted no generan las mismas emociones? ¿Dónde está el truco? Y fijaros su contestación. Dijo así, el misterio está en el espacio que hay entre las notas, en el silencio. ¡Qué pasada! Fijaros, si todas las notas estuvieran juntas, no habría música, solo habría ruido. Precisamente la música aparece cuando existe silencio entre las notas. ¿Qué hacemos los seres humanos? Los seres humanos lo único que hacemos es poner todas las notas juntas. Para nosotros el silencio es una pérdida de tiempo. Nos parece una tontería. Y resulta que el mejor pianista del mundo va y dice que lo que a él le diferencia de otros pianistas no son las notas que toca, sino los silencios entre las notas. Entonces, ya termino con esto para no alargarme. Mirad, nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a librar muchas batallas. No solo contra el COVID, contra lo que venga después del COVID. Pero las guerras, donde se ganan es dentro. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener que vencer resistencias, queridos. Todos vamos a tener que desatar nudos, por supuesto. Todos vamos a tener que avanzar en medio de la penumbra. Pero si tú eres capaz de conectar con esa profundidad, con ese silencio que hay en ti, vas a avanzar por esas situaciones con serenidad, con ilusión y con confianza. Lo cual quiere decir que tu tránsito, tu camino va a ser radicalmente distinto, así avanzas con dudas, con inseguridad, con tensión y con miedo. Por eso la gran ventaja de introduciros en estos campos, y por eso es tan importante el curso que estáis haciendo con Amelia, la ventaja de esto es que te ayuda a ser no solo más feliz, sino a tener más prosperidad, a querer más a los demás, a quererte más y encima a estar más sano. He de deciros que hoy en día, por ejemplo, las prácticas meditativas se utilizan en el tratamiento de tumores, en enfermedades neuronales degenerativas, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Se ha demostrado que se reduce la frecuencia de los brotes y la intensidad. Es decir, el ser humano es un ser llamado al silencio, pero hemos creado entre todos una cultura que es muy ruidosa. Entonces, lo único que hay que hacer es, no es necesario irse a una cueva y quedarse ahí a vivir, no, hay que vivir en el mundo, pero en el mundo también conectando con nuestro silencio. Bueno, queridos, muchas gracias. Ojalá os haya sido de algún interés. Muchísimas gracias, Mario. En este curso justamente los estudiantes están haciendo experimentos donde ellos ponen a prueba estos principios del budismo y los relacionan con su vida personal y con algún hábito que quieran cambiar, superar. Y creo que esta charla que nos has dado hoy es absolutamente perfecta porque responde a muchos de los momentos quizás de dudas o de cómo sigo adelante con esto. A veces uno va avanzando y después hay una especie de meseta y luego uno se pregunta ahí, ¿estoy verdaderamente avanzando o no? Etcétera. Y todo lo que nos has dicho desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de las emociones y la psicología,
por supuesto, de la filosofía profunda del budismo y de la filosofía oriental. Es absolutamente perfecto para este curso de Borges, Budismo y Ciencia Cognitiva aquí en la Universidad de Berkeley. Yo te invitaría todos los días a hablar con nosotros. Sé que eres un hombre muy ocupado, pero realmente qué maravilla esta charla. Muy completa desde tantos ángulos. Te agradezco muchísimo que te hayas Nada, tomado el tiempo para venir. pues que os cuidéis mucho, que realmente estáis haciendo un curso de verdad que vale la pena. Os lo dice un cirujano que ha pasado 26 años en el mundo de la cirugía. Hace falta hoy en día, con todas las turbulencias que hay en el mundo, la violencia, la falta de cuidado de unos hacia otros, es muy importante reconectar con esta raíz que realmente es la que nos define, porque el ser humano eh, está lleno de belleza, está lleno de armonía. Lo que pasa es que en el camino nos hemos perdido un poco y prácticas como las que estáis haciendo pues te van equilibrando en todos los sentidos. Entonces, no solamente te van a ayudar a que desde el punto de vista profesional te salgan las cosas mejor, es que van a mejorar tus relaciones, te van a dar mayor salud, mayor vitalidad, una sensación mayor de plenitud. Y algunos de vosotros, lógicamente, os haréis preguntas, sois todos personas muy inteligentes, os haréis preguntas, oye Mario, si esto es así, ¿por qué en vez de ser 20 o 30 en clase no somos 2000? Y os voy a dar dos razones de por qué, desde mi punto de vista, esto es así. Primero, porque para nosotros esto es demasiado bonito como para que sea cierto. Y yo os voy a preguntar a cada uno, para que lo reflexionéis, cuántas cosas en vuestra vida os han pasado que habéis dicho, caray, nunca pensé que esto me iba a poder pasar. Es demasiado bonito para ser cierto. ¿Vale? Y número dos, es tremendamente contraintuitivo. En una sociedad del ruido mental, buscar el silencio parece el absurdo. Pero fijaros, esto es una frase que yo la he hecho mía en la búsqueda de mi propio camino vital, ¿no? Dice, el orgullo dijo imposible, imposible. La experiencia dijo demasiado arriesgado. La razón dijo no tiene sentido. ¿Qué dijo el corazón? La sabiduría del corazón. Inténtalo y verás. Eso es lo que os deseo, queridos. Que os dejéis llevar un poco más de la sabiduría del corazón y que vivamos un poco menos en la cabeza, que la cabeza es muy útil, pero no ve todo lo que hay. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, hay un momento en el que se encuentra con el zorro que representa la sabiduría. ¿Qué le dice el zorro? Solo se ve bien con el corazón. Bueno, Muchas gracias, cuidaros Mario. mucho. Muchas gracias. Infinitamente agradecida. Seguimos conversando. Cuidaros. Gracias, Adiós. gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Okay, here we are. So, ahora tienen algunos otros conocimientos anatómicos para saber lo importante que es estas prácticas, sino que son estas prácticas. Y bueno, quizás alguna inspiración más, no sé, qué les pareció? ¿Qué fueron algunas ideas que sacaron? Ok, Olivia. No es una idea mía, pero algo que me interesó fue no recuerdo los nombres, pero las dos cosas, una femenina y una masculina, que eran los casi Oh, ya, más la importantes. campana y el cetro. Ajá. Sí, eso fue muy interesante para mí porque pienso que dentro en relación con nuestra conversación entre budismo y otras religiones y filosofías, porque pienso que dentro de cada una hay raíces de raíces del género en diferentes maneras, y pienso que eso era muy distinta, y no aprendí algo similar en otra filosofía, que habían
más, eran más casi características del espíritu de femenina y masculina. Yeah, Estaba fundido en el cuerpo y eso me parece muy interesante. Y también tengo la pregunta de que hoy en día hay mucho más enseñanza del género como una constructa y de ese, ¿cómo se dice? Spectrum ajá. del género. Entonces yo me pregunto cómo fit esos dos conceptos y esa conversación de que todo cambia, pero que hay esos dos lados del femenino y masculino. Ya, es muy interesante que justamente tú estés haciendo ese comentario ahora porque me hace acordar a lo que decías, la diferencia que viste es que el budismo, por ejemplo, parecía respetar a los árboles, el Buda obtiene su iluminación debajo de los árboles y una serpiente lo ayuda, y los animales, los árboles, etc. Y es interesante que en esta cultura que él nos estaba conversando, la campana, que es lo femenino, es la imagen de la sabiduría, y el cetro, que sería lo masculino, es de la compasión. Entonces es como una complementación y casi como una especie de antagonismo de un espectro muy grande, como estabas diciendo, porque usualmente en el occidente pensamos lo masculino como la fuerza y casi como una fuerza externa que va a agarrar algo o se va a apoderar de algo. Y en cambio ahí lo que hablaban era de cultivar la compasión, o sea, la unidad con todos los demás, lo cual para un príncipe o emperador o persona que tenga fuerza física o lo que fuera, o poder, es sumamente importante que tenga ese complemento de la compasión, porque si no se vuelve cada vez más limitado dentro de su arquetipo. Y el de la característica femenina como sabiduría también saca del rol ese que a veces se ve a las mujeres como la que tentó a Adán a salir del paraíso, la que es, muchas veces aparecen como tentadoras, como lo que fuera, como casi como un cuerpo, como un objeto que no tiene su propia manera de pensar, de entender y de comprender el mundo. Entonces le devuelve a lo femenino todo un otro espectro de inteligencia, de comprensión, de sabiduría, porque tampoco es nada más dedicarse a estudiar, sino, como how to embrace everything and nurture it. So, luego los dos no están tan separados, porque si tienes compasión por un lado y sabiduría por la otra, volvemos a lo del budismo. Si estábamos hablando de las tres fuerzas negativas, una era la aversión o la ira, la otra era the greed, y la otra era la confusión. Y las virtudes eran la sabiduría en vez de la confusión, o la ilusión de pensarnos que somos seres separados, y en vez de la ira, la compasión. So, ahí están esas dos virtudes que son across genders, pero en estos dos símbolos están representados de esa manera. La otra que fue muy interesante, en la imagen del Buda tenía la mano así. Esto lo vas a ver igual que los cetros y las campanas. Si vas a alguna exposición de arte oriental o lo que fuera, vas a ver muchas veces el cetro, la campana, y vas a ver imágenes de Buda con la mano así. No es give me five, but is don't be fearful. This is just let fear go. Es la imagen esta, es dejar ir el miedo, porque el miedo es lo que más nos limita. Tiene que ver con ese sentido de ser un ser separado,
que está struggling, que tiene que defenderse, que posiblemente va a estar amenazado, que no va a llegar quizás a conseguir todo lo que quiere, etc. Todo eso es miedo, son distintas formas. Y a veces la ira incluso tiene que ver un poco con miedo, de que no será bien recibido, de que no fue bien entendido, lo que fuera. Miedos. Entonces deja caer el miedo, cultiva la compasión y la unión con la naturaleza y con los demás, and then that's more or less the basic recipe, que por supuesto es bastante compleja porque tenemos montones de desafíos y complicaciones. But yeah. Ok, ¿alguna otra imagen que les llamó la atención? A Karina le había gustado el otro día en la meditación te ayuda a cambiar tu mente, la de las dos valijas, ¿ya? El futuro y el pasado, y volvieron a aparecer hoy también. Como no estamos en el presente, estamos con los dolores del pasado, con la ansiedad acerca del futuro, y tenemos ese ruido mental, and then how to drop it by coming to the present moment, que usualmente, a veces estamos en momentos presentes difíciles o duros o peligrosos, pero muchas veces estamos en momentos en que no hay el peligro, pero nos ponemos a pensar en eso y ahí vamos en lo que él decía, nocivo. Una vez que tu mente y corazón empiezan a pensar en los miedos, peligros, etcétera, tu cuerpo responde y se toma ese veneno, como si ya estuviera ocurriendo ahí, porque no empieza a discutir contigo, no, esto es del pasado, no, esto son imaginaciones acerca del futuro. Recibe lo que tú estás pensando y empieza a generar todas estas cortisol y cerrar la parte más creativa, etcétera. Any other ideas que les llamaron la atención? Todo está conectado con lo que venimos hablando del budismo, so no nos hemos alejado de la clase. But... Yo estaba concentrada en la idea que con el estrés estamos empeorando nuestra habilidad de aprender. Y qué interesante es algo que estaba aprendiendo mucho sobre en mis otras clases, en mi clase de la economía, porque estaban hablando sobre la poverty y cómo afecta su cerebro fundamentalmente, porque tienes mucho estrés y contribuye a su habilidad de funcionar por lo general. Y sí, estaba pensando que interesante es que nuestro estrés lo traemos con nosotros, sobre todo, y afecta todas las partes de nuestras vidas. Qué importante es que hacemos algo para a procurarlo. Es como que comprendemos y tenemos otras posibilidades de respuesta, y de creación. Por ejemplo, este curso salió en un momento en que estaba meditando. No estaba buscando crear un curso ni nada por el estilo, pero estaba ahí tranquila y respirando, prestando atención a sensaciones en el cuerpo, etcétera, y de repente, y había estado pensando en que me gustaría llevar la meditación, pero sabía que en el departamento de español iba a ser un total no. And then suddenly I said, oh, Borges and Buddhism, and then suddenly I said, oh, Buddhism and la neurobiología. But it can only happen si tu mente no está en ese momento pensando, qué pasó ayer con esta amiga mía que nos llevamos mal, o qué, cómo voy a pagar la renta, o whatever, some other things about the future or the past. Si estás en el momento presente es como que hay más espacio para poder imaginar cosas, concebir y plantar nuevas semillas. Y es un músculo que tenés que ejercitar todo el tiempo, porque naturalmente la mente se va para el pasado, para el futuro. Lo hemos hecho durante toda nuestra vida. So, it takes a little time to keep doing it. I'm just trying to somehow, estoy tratando de, qué sé yo, inspirarlos un poco más para su segundo experimento. That es un tiempo muy especial que tenemos juntos, and I don't know many other courses in which you can do this kind of experiment. So don't see it as another busy task when I'm just, it's the end of my day and I don't want to do it. It's just like, wow, let me try. It just seems so strange, but what would I like to cultivate?
Okay, any other resonances? Any other thing? Pues a mí me gustó que dijo, la batalla se gana afuera y la guerra adentro. Y sí tenemos que hacer las cosas diarias, el homework, el poner gasolina en el coche, comprar comida, pero adentro realmente es lo que es la guerra que es non-intuitive, porque adentro es solamente este espacio aquí, pero es muy grande en nuestra vida. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho. Gracias. Yeah, I was thinking about you. So that's great. That's great. Yeah. Y acerca de cada uno de nosotros que tenemos, desafíos, cómo ganar esa batalla de adentro, cómo cultivar lo que queremos ver crecer. So, okay. Any other reflexiones, comentarios? Yo tengo una conexión porque con lo que acaba de decir Mario, los últimos días estaba haciendo la meditación de Pema Chodron que compartió con nosotros. ¿Puedes hablar un poquito de esa meditación? Sí, lo que yo entendí es solo sentarse en silencio y sentir las emociones que uno está sintiendo sin agregar, sin disminuir, y solo estar en silencio, sin estar ruminando en los pensamientos, solo estar en silencio y sentir. Eso fue lo que entendí yo entonces. Y, y he estado batallando con unas emociones recientemente y me acuerdo que después de hacer esa meditación, me sentía mejor. No, las emociones no habían cambiado, todavía tenía el peso de esas emociones, pero me sentía mejor. Sentía que podía ir a tomar un vaso de agua, podía caminar, o sea, me sentía mejor. Y, y antes de dormir me puse a pensar, ¿cómo algo tan simple como sentarse en silencio puede tener este efecto? O sea, algo tan simple, algo que parece ser tan fácil. Entonces, y ahorita que estaba dándonos la presentación, Mario, hablando del poder del silencio, entonces me hizo recordarme de esa conexión, o sea, que impactante puede ser el silencio, qué beneficioso puede ser el silencio para uno. Right. Y la manera en que él definía que ruido es ese ir y venir entre el pasado, el futuro, nuestros ciclos de pensamientos negativos, nuestra reactividad, y que silencio es poder estar en el momento presente observando, como decías recién en la meditación de Pema, que quizás pueda incluso haber afuera alguien usando un taladro, un coche pasando, lo que fuera, no es que no haya sonido, pero él cuando habla de silencio es que no haya tanto ruido de irse para un lado o para otro. Yeah. Ok, so estamos viendo distintos maestros. Me gustaría que miren qué pasa con lo que nos muestra Rick Hanson. También va a venir Rick Hanson a hablar con nosotros. Él fue el que vimos de él a Hardwiring Happiness, y que también habla de estos distintas maneras de guiar la atención y la intención para poder volver al momento presente en paz, y para cultivar ese tipo de experiencias para que crezca eso en nuestra vida. So, por una parte tenemos él, tenemos Rain. ¿A alguno de ustedes les ha interesado el proceso de Rain con Tara Brach, Pema Chodron? So, ustedes, a medida que vamos viendo esto y ustedes lo van experimentando, fíjense qué es lo que les sirve más para su segundo experimento, o quizás para distintos momentos dentro del segundo experimento. Pero la idea es, por eso les decía que es
más complejo que simplemente irse del lugar en que estén, but it's more usar estas herramientas. Porque con esa intención y atención específica es como van a lograr plantar semillas que duren más tiempo. No es nada más un acto, es un prestar atención, es un desear algo y practicarlo.